Pero bueno, me estoy alejando del tema. Voy a seguir. Lo cual suena sordido, pero es que realmente es lo que hay, ¿vale? Entonces, antes de entrar en detalles, quiero hacer una matización, quiero hacer una distinción, ¿no? Porque antes hemos hablado de los Shaheeds, hemos hablado de Anduril. Bien, no es lo mismo un dron que una IA, ¿vale? O sea, para que nos entendamos, ¿vale? Una IA se puede aplicar a muchas cosas, y entre ellas a un dron. Sí. El Shahed, lo que decíamos antes, lo que está usando Putin contra Ucrania, no deja de ser una bomba volante de estas de la Segunda Guerra Mundial con un GPS, ¿vale? Es decir, para que nos entendamos, despega, tiene unas coordenadas de GPS, va hacia esas coordenadas de GPS y explota por impacto. Con lo cual, en el fondo, vale, sí le llamamos dron, pero no deja de ser el equivalente a los misiles de toda la vida. Lo que pasa es que es muy barato y se puede lanzar en masa, ¿vale? Ya digo, es vuelo preprogramado, coordenadas fijas, explota al impactar, no ve, no decide, no corrige. Son unas armas tontas que lo que tienen es una gran capacidad para el terror. ¿Por qué? Porque se pueden lanzar muchas, ¿vale? Cuidado porque no estamos hablando de esto. Aquí lo que yo estoy hablando es de armas que tienen una inteligencia artificial. Es decir, armas que tienen cámaras, esas cámaras por visión por ordenador reconocen blancos, ¿vale? Por tanto, interpretan la realidad, toman decisiones y disparan. A veces con supervisión de un humano, a veces, como veremos después, sin ni siquiera la supervisión de un humano, sino que pueden llegar a disparar de forma totalmente independiente, ¿vale? Entonces, son capaces de localizar objetivos como por ejemplo con cámaras térmicas, ¿vale? Decir, vale, eso es un humano porque detecto la asignatura térmica del humano, y ya no estamos hablando, por tanto, de un misil que básicamente no deja de ejecutar la orden que se le ha dado. No, aquí de lo que estamos hablando es de un asesino autónomo con ojos digitales. Y claro, en el momento que es un asesino autónomo con ojos digitales, surgen dos dudas, que es, vale, muy bien, ¿en qué medida queremos darle la capacidad de decisión de matar a un robot? Primera pregunta. Y segunda pregunta, no menos importante, que es, ¿qué pasa si se equivoca? ¿No? Porque si se equivoca un humano, pues bueno, por ahí tenemos pues unos crímenes de guerra y tenemos una serie de criterios, ¿no? Pero en el momento... Añadir que sí, tenemos esas herramientas, pero ya estamos viendo que el horror es previo a darle libertad de decisión a una máquina, porque no quieren llamarse crímenes de guerra por alguna razón, o los crímenes de guerra quedan completamente impunes. Y está a la orden del día, pero esto ocurrió siempre. Y ejemplos, pues los tenemos en la guerra de Vietnam, que decimos, bueno, no lo llamemos crímenes de guerra y entonces no quedan impunes, porque si no los llamamos crímenes de guerra, pues ya está. Pues vale, es que es como, no sé, me cambias la definición y tan campantes. En Irak, pero en la primera guerra del Golfo, no sé si murieron, no sé, 20.000 personas o muchas más, civiles. Y no sé, pero a mí me da que no hubo ninguna repercusión sobre crímenes de guerra, no he visto a nadie en La Haya, ni nada de nada. Estos tres señoritos que se pusieron a hacer la última cruzada para encontrar armas de destrucción masiva en los pozos petrolíferos de Irak, José María Aznar, Tony Blair y George Bush, ¿visteis alguno de esos tres en La Haya? No es que cometieran ellos crímenes de guerra, es que cometieron una guerra que a ojos de la ONU, sea lo que sea la ONU, pues se definió como ilegal porque no estaba auspiciada por ningún país que no fueran ellos y algunos colaboradores aislados que no quisieron estar involucrados directamente, pero lo apoyaron. Y bueno, y ya dentro de la guerra ilegal, adornada con falsedades, falacias, mentiras y engaños que duraron décadas y que, si tú escuchas a José María Aznar, todavía sigue decorando esa invasión con mentiras que todo el mundo sabe que son mentiras, ¿vale? Y desde hace décadas se sabe ya. Entonces, dentro de esa guerra ilegal es un término muy raro para una guerra, porque bueno, pero sí se puede decir que no era auspiciada por la mayoría de los miembros de la ONU, se cometieron lo que se define como crímenes de guerra. Y sucedieron y no ha pasado absolutamente nada. En Kosovo, en la guerra del Golfo, en la guerra de Irak, ahora mismo en Palestina, pues en todas estas guerras y conflictos, conflictos y masacres directamente a civiles, están matando conscientemente, con completa conciencia, como si fueran planes, están matando a periodistas. Hay matanzas planificadas a periodistas. Eso, yo no sé lo que es un crimen de guerra, pero si esto no es un crimen de guerra, lo de matar a periodistas para que se callen la boca y que no puedan grabar ni siquiera, y para que tengan miedo, y para que no se pueda expresar libremente ni comunicar libremente lo que está pasando en esas regiones, en esos momentos, pues no sé qué son, si no son crímenes de guerra. Así que quiero decir que el horror está ya aquí, sin IAS, O sea, ya estuvo aquí sin IAS. Sin las IAS actuales ya había horror.
Por lo que, bueno, que no es algo nuevo el horror, ¿vale? O sea, lo que pasa es que ahora pues se puede globalizar y lo podemos tener en nuestras casas, el horror. Es un robot el que dice, no, es que yo pensaba que era un coche de terroristas de Hamas y resulta que era una familia y me acabo de cargar a 4 palestinos con un robot. Pues la verdad es que no suena especialmente bien, ¿vale? Entonces, es ese tipo de mundo al que vamos, de a quién culpamos si la IA mata a un civil, a quién culpamos si la IA corrige mal o tiene un fallo algorítmico que provoca daños colaterales. Claro, Pero es que, bueno, añado, porque sí que es verdad, eso que dices es verdad, pero es que el mundo yo lo veo mucho más terrible, porque dices, ¿a quién culpamos si una IA hace algo? Pero es que si un humano hace algo, aún hay dudas de a quién culpar. O sea, hay hasta gente, y no es poca, que niega el holocausto nazi, que niega que hubiesen centros especializados en matanza de civiles judíos, polacos y también españoles hubo en las cámaras de gas. Entonces, estamos en un mundo en el que hay negacionistas de la culpabilidad probada y demostrada de personas, personajes y entidades. Entonces, la duda de, esa IA pues mató a un civil en lugar de un militar del bando contrario o lo que fuere. Sí, es un horror porque puede llegar a las ciudades de cualquier país. Sin que haya guerra incluso. Pero el mundo es un horror ahora. O sea, añado, el mundo es un horror ahora. Hay gente que está decidida a creer, porque la gente quiere creer. Y entonces hay gente que cree que no se cometieron genocidios en los 40 en Alemania. Hay gente que cree que Pinochet no hizo lo que hizo. Y eso es el pasado más reciente. Y de la actualidad, pues, imagínate, o sea, hay muchas personas creyendo, hay personas creyendo que la Tierra es plana. Entonces, hay un problema mayor que ese del que hablas, que es la negación a la realidad probada. Desde el momento en que se niega la realidad probada, ahora y antes, sin IAS, pues es que lo de las IAS es solo un grano más en la playa. Para mí, vale que va a intervenir en a lo mejor nuestro ahogo como sociedad y como civilización, pero es que la base ya, es como cuando dicen, es que la IA va a ser muy inteligente y nos va a superar a todos. Vale, pero es que mira a tu alrededor, la gente es tan sumamente estúpida. La estupidez es tan abrumadora, la estupidez humana, que la IA no necesita tener mucha inteligencia para superarnos a la gran mayoría. Lo tendrá sencillísimo si su pretensión es superarnos. Es eso, el problema yo lo veo en la humanidad. Claro, bueno, yo también. O sea, al fin y al cabo, vamos a crear esas IAs y vamos a usarlas de ese modo que dices. Importante, ¿vale? Y una cosa que es todavía más preocupante es, ¿qué pasa si la hackean? ¿No? Porque, a ver, se supone que en la guerra los soldados, pues están entrenados para hacer una cierta misión, una misión tremendamente cruel, pero hay una cierta obediencia, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasa si hackean esas IAs? Ahora imaginaos un arma en el futuro que sea un robot de estos, que resulte que sea hackeado por algún tipo de comando pirata, para que nos entendamos, y le cambien la misión. Cuidado, porque aquí estamos hablando de una guerra del futuro, que es una guerra que sinceramente es todavía más siniestra que la guerra del presente. Entonces estas cosas siempre empiezan con muy buenas intenciones, y al final siempre acaban mal, ¿vale? Dejadme que os explique un... Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay muchísimas cosas que empiezan con malas intenciones. Y sí, acaban mal. Pero pensar que todo empieza con buenas intenciones, eso es también muy ingenuo, Pensar que, por ejemplo, en el proyecto Manhattan solo habían buenas intenciones. En el sentido de erradas, como dices tú, pero buenas intenciones. Buenas intenciones en el sentido de vamos nosotros a hacer la bomba atómica antes que los nazis. Y ya, solo es por eso, solo son buenas intenciones. No estoy seguro de que esto vaya por ahí. Un poco las fases de la guerra del futuro y por qué me aterroriza todo esto, ¿vale? Fijaos, vamos a empezar con la parte de las buenas intenciones. Evidentemente, lo primero que nos dirán los líderes militares es no, enviar robots al campo de batalla es una buena idea porque así no enviamos a nuestros muchachos. Y suena bien, ¿no? En lugar de enviar soldados, que es posible que mueran, pues enviamos un robot. Y mira, si destrozan el robot, pues hemos perdido un robot. Vale, entonces no estás hablando de buenas intenciones, estás hablando de vendernos buenas intenciones. Eso siempre lo van a hacer, efectivamente. Todo el mundo que esté dentro de lo que se denomina defensa, pues está plagado
de venta de buenas intenciones, marketing de las buenas intenciones. Esto no es militar, es defensa. Esto no es para atacar, es para que tú te sientas seguro. Esto no se va a usar, solo lo tenemos por si acaso. Y realmente lo que está pasando es una venta masiva de armamento desde España al Estado de Israel. Pero ahora y desde, que yo sepa, décadas. Venta de armamento a Israel. Y estamos diciendo bla, 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 que no sé qué, no sé cuánto, pero hay venta de armamento de España ahora, en 2025, a Israel. Así que ya me dirás. No te lo digo a ti, ya me dirá la gente con el marketing ese de no, por defensa, no sé qué. Aquí hay malas intenciones. Bueno, aquí hay intenciones de negocio y yo a eso, negocio con armamento, yo lo llamo malas intenciones. Otra persona lo llamará capitalismo. Para mí el capitalismo, mantenerlo, solo proviene de las malas intenciones. El negocio, los negocios, la rentabilidad económica de un negocio y además asociado a armamento, no tiene más que malas intenciones. ¿Qué dices tú sobre lo de la teoría de juegos? Que si no lo hace el otro, no va por ahí, ¿no? O sea, es decir, no estamos vendiendo armamento, y os repito, porque esto lo voy a repetir, lo quiero repetir bastante. No estamos vendiendo armamento desde España, desde el gobierno del Reino de España a Israel, por si acaso, ¿no? Por si acaso el otro enemigo, pues lo hace también, ¿no? O sea, no hay teoría de juegos ahí, estamos vendiendo armamento a Israel. Israel está haciendo lo que está haciendo, y todo el mundo sabe lo que estaba haciendo Israel. Todo el mundo sabe lo que está haciendo Israel. Entonces hay malas intenciones. De un robot, pero no hemos perdido la vida de un ser humano o la vida de un piloto, ¿vale? La verdad es que, bueno, a priori, la premisa de decir no enviemos robots al campo de batalla desde un punto de vista ético es hasta defendible, porque podría ahorrar vidas, ¿no? Esa es la primera fase, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto se va a complicar un poco en el momento que no se le... Vamos a poner como ejemplo que quien hace esto es Estados Unidos, ¿vale? En el momento que alguien responda a Estados Unidos con otro robot, la cosa se equilibra. Es decir, en el momento que, por ejemplo, Rusia también envíe robots, bueno, pues nos vamos a encontrar un campo de batalla en el que van a estar luchando robots contra otros robots. Y eso va a pasar. El otro día había un campeonato de fútbol en China de robots, lo que es tremendamente absurda de ver, pero eso va a pasar. Bien, con lo cual, de esa primera fase de no enviemos a nuestros muchachos al campo de batalla, enviemos robots y que todo el mundo diga, qué bien, dejarán de morir soldados, bueno, el otro hará lo mismo, con lo cual volveremos a una situación de equilibrio, ¿no? Y en ese momento, realmente, lo que va a haber es una carrera básicamente por la producción, porque al final no nos engañemos. Cuando uno producía soldados, ¿no? Más cruel que sea, pero al final hay una cadena de abastecimiento de soldados y de armas para esos soldados, ¿no? Te digo, de esa primera fase, ¿no? De, enviemos robots para no matar humanos, pasaremos a la segunda fase de robot contra robot, pasaremos a la tercera fase de, muy bien, ¿quién es el que tiene el mayor poderío, digamos, industrial, ¿no? Para fabricarlos más en masa, lo que yo llamo la guerra del ancho de banda, ¿no? Del ancho de banda, es decir, vale, ¿cuántos puedo fabricar por semana? ¿No? Y ahí, pues bueno, vamos a ver quién es el que es el más rápido, el que es el más barato, el que es capaz de saturar al enemigo con más soldados. Pero cuidado, porque una vez más, esto ya lo hemos visto, esto es la Primera Guerra Mundial. Recordaréis la Primera Guerra Mundial, sobre todo especialmente la guerra de trincheras, en la cual, pues bueno, básicamente llegaba un momento en el que las dos naciones en confrontación enviaban carne de cañón, en este caso serán robots, ¿no? A la trinchera, y en la trinchera, bueno, pues no se produce ningún avance porque hay una especie de empate de la capacidad, ¿no? de producción de las dos naciones, en aquel caso para soldados y en este caso, digamos, para robots, ¿vale? Con lo cual, fijaos, siguiendo el argumento, del no enviaremos muchachos al frente, enviaremos robots, pasaremos al todo el mundo envía robots, pasaremos a la carrera de cuántos robots por mes somos capaces de fabricar y pasaremos al empate de decir, vale, pues no estamos consiguiendo ningún avance. Una vez más, estamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Vale, pasemos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la diferencia crucial entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Lo sabe cualquiera que haya estudiado historia militar, que fue que como que en la primera hubo un bloqueo en lo que es los frentes de combate, en la segunda fue un combate descarnado contra los civiles. Es decir, si lo que no puedo es hacer avanzar el frente, bueno, pues masacraré a tu población y con eso conseguiré que te rindas. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso que has dicho ahora, quiero decir. En lo último sí, pero lo último sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, ya son así. Quiero decir con ello que no va a haber una primera fase. No habrá haber máquinas de un país o de una empresa matando máquinas de otro país o de otra empresa. Va a haber máquinas ya directamente dirigidas a la población civil. ¿Por qué? Porque ya cambió la guerra en el momento en que tú lo has dicho, en la Segunda Guerra Mundial. Las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial,
ya se dirigen solo a la población civil. Porque ya pasan de la primera fase. No es, desde el punto de vista militar, productivo acabar con el enemigo militar. Sí que viene bien acabar con las factorías de armamento, por ejemplo. Pero si tú quieres amedrentar a un país o una compañía incluso, lo que hacen es acabar con población civil. En el caso de las empresas serían con trabajadores de la empresa. Eso sí que es lo que está pasando y lo que va a pasar. Y lo estamos viendo siempre. Es decir, sí que existe en Ucrania y en la frontera ucrania-rusa guerra sangrienta entre militares de un bando y de otro. Pero al mismo tiempo hay masacre civil. Al mismo tiempo, no han esperado a nada. Y es más, la invasión del 2020 de Rusia fue dirigida a las ciudades. Israel no está en guerra. Israel está masacrando población civil. Y dentro de los miles de civiles que masacra, pues habrán 3 terroristas que han muerto también. Pero es así, están acabando con los civiles. Y esto pasó, a ver, en Vietnam, pues sí que hubo lucha entre militares y militares, pero es que los militares de Vietnam eran civiles. La gran mayoría de los militares de Vietnam que lucharon contra Estados Unidos eran civiles con ropa militar. No sé si me explico. Entonces la primera fase no va a suceder. Las IAs se encaminarán a destruir civiles. Y si se encuentran con una IA que protege civiles, acabarán con esa IA, eso sí. Al mismo tiempo pasará eso. Pero no habrán 2 fases. Irán a la segunda fase directamente, pero te lo aseguro, vamos, o sea, porque ya está pasando, ya ha pasado. A lo mejor por primera vez globalmente en la Segunda Guerra Mundial, y ya ha quedado plasmado que dentro de lo que es crímenes de guerra y lo que fuere, pues da igual, conviene el crimen de guerra. Y conviene el crimen de guerra desde el principio. Y así va. Es decir, los civiles estamos bien jodidos. Es decir, va a haber un punto en el que del robot contra robot en empate, evidentemente alguien tomará la decisión de usar los robots contra humanos. Porque será la forma de acabar esa guerra. Es decir, cuando resulte que Rusia o Estados Unidos o quien sea lleven 2 años empantanados o 3 en Ucrania, robots contra robots no avanzando, bueno, la tentación de decir, vale, mira, ¿sabes qué? Con esto no estamos avanzando. ¿Sabes qué? Voy a empezar a lanzar drones contra las ciudades y voy a dedicarme a matar gente a punta pala. ¿Qué es lo que ya está haciendo Putin con los Shahids? ¿Vale? O sea que esto que estoy diciendo que diréis, vale, Dani, esto es muy ciencia ficción, ya está pasando. ¿Vale? Pues imaginaros un futuro en el que literalmente esto sí sea como lo de Skynet y resulte que hay ejércitos de robots atacando ciudades, bombardeando ciudades, masacrando y ametrallando población civil, porque será la forma de acabar la guerra, porque entre robot contra robot no van a conseguir nada, con lo cual lo que habrá que hacer es robot contra civil para así conseguir, digamos, doblegar al enemigo. Y como la segunda fase va a suceder, un estratega militar va directamente a la segunda fase. Si es que lo estás diciendo tú. La primera fase, esa que dices, de las máquinas contra las máquinas en que mueran humanos, no compensa militarmente. Es una desgracia decir esto, pero es que es así. Y entonces, si seguimos la historia que cuentas, que es muy lógica, se le tiene que completar el hecho de que máquina contra máquina va a ocurrir, pero solo porque haya una máquina que pueda defender una zona de civiles. Pero no será el objetivo, ¿no?, de las máquinas acabar con máquinas. Del objetivo programado como ya. La programación será ir a por los civiles. Y si te encuentras con una máquina que te lo impida, pues acaba con la máquina. Primero, o mientras, o lo que fuere. Pero el objetivo serán los civiles, porque van directamente a atemorizar y a conseguir ese territorio, o a conseguir que ese territorio se rinda, o a lo que fuere el objetivo de esa guerra. Pero para conseguirlo lo más rápido posible, van a pasar por el crimen de guerra en el primer paso. Porque como va a haber crímenes de guerra sí o sí, la decisión final será... La decisión final, no, la decisión desde la Segunda Guerra Mundial de todos los estrategas militares es pasar por el crimen de guerra ya, cuando ya desembarcas con los tanques o con los drones o con lo que sea. A atropellar. De hecho, y aprovecho para decir esto, uno de los primeros disparos en la guerra de Irak fue a un hotel en donde estaban periodistas internacionales. Uno de los primeros disparos de Estados Unidos en la guerra de Irak, de un tanque, fue hacia un hotel donde todo el mundo sabía que estaba ocupado por los periodistas internacionales. O sea, no solo población civil. Añado una cosa. Uno de los objetivos principales de una guerra es aquello que llamamos crímenes de guerra.
Pero como hay que ejecutar esas órdenes y esos objetivos, y como hay que pasar por el crimen de guerra, el primer objetivo real no es eso exactamente. También son crímenes de guerra, pero no es a la población civil exactamente. Lo primero que hacen es acabar con la manera de que se distribuya la información de que va a cometerse un crimen de guerra. Es decir, contra los periodistas. Y no les importa que se difunda la idea de que hubo ataque a periodistas. Porque siempre está la excusa de que hubo un error en el mando y en lo que sea, y hubo una confusión y pues no sabíamos que es que como veíamos a gente, que es lo que decían, como veíamos a gente con artilugios ahí en esa ventana del hotel, pues disparamos. Y entonces quedan impunes todos. Entonces, la estrategia es la siguiente. Voy a cambiar de todo tu planning, ¿no? La primera fase es acabar con el periodismo, amedrentar a periodistas, quitarse de medio a gente molesta que puede, pues, difundir tus futuros crímenes de guerra para ser libre de hacerlos, ¿no? De cometerlos sin problemas y tal. Y la segunda fase es cometer el crimen de guerra directamente. Bueno, si las IAs estorban, pues acabaremos con las IAs, pero primero las IAs lo que tienen que hacer es matar civiles. Y es así. Claro, o sea, decir esto, ¿no? Es muy políticamente incorrecto, pero si sabemos que los crímenes de guerra quedan totalmente impunes y a veces caen 2 o 3 cabezas de turco, que no importan a nadie, porque, a ver, José María Aznar, vuelvo a repetir, José María Aznar, George Bush y Blair no cayeron. Cayeron 2 cabezas de turco, 2 o 3. De la cárcel de Abu Ghraib, o no sé. Entonces, si los crímenes de guerra quedan impunes y los que generan las guerras conocen que no les va a repercutir negativamente a ellos, nunca, pues van a dar el beneplácito a cometer los crímenes de guerra lo antes posible para acabar lo antes posible con la situación y conseguir el objetivo que querían con el menor esfuerzo posible, y no con el menor gasto posible, porque ahí están metidos los intereses económicos de las empresas armamentísticas. Y cuidado, porque una vez más ya lo hemos visto. Si os pensáis, qué cafrada, es que es lo que hacían los nazis, ¿vale? Lo que hacían los nazis con las V1 y las V2 bombardeando Londres. ¿Qué pasa? ¿Que aquello tenía alguna excusa militar? No, era una campaña de terror. Literalmente. Lo que se estaba buscando era aterrorizar al enemigo. ¿Para qué? Para que se rindiera. Y si queréis, para no ir aquí de santitos, porque al final esto es de code y intento ser todo el objetivo que puedo, si queréis hablamos de lo mismo al revés. Miraos el bombardeo de Dresden de los aliados hacia los nazis justo en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que no tenía ninguna justificación prácticamente militar y fue un bombardeo literalmente de terror. Y miraos, obviamente, Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué fue aquello? Aquello fue una campaña de terror para hacer que Japón se rindiera. No, Japón ya estaba a punto de rendirse, no tenía posibilidad de defenderse más y Estados Unidos tiró las bombas sobre población civil para amedrentar, pero no para amedrentar a Japón, sino para amedrentar a la Unión Soviética, para decirles, mira lo que tengo y mira lo que está provocando lo que tengo. De modo que yo soy un enemigo a quien no puedes vencer. Japón ya está vencido, con lo cual la situación es mucho más hipócrita de lo que piensas.